de la pena. Señora juez, de acuerdo con el informe investigador de campo FPJ-11 del 5 de septiembre de 2024, que se refiere a la vigilancia y seguimiento del ciudadano Edgar Eduardo Riveros Rey, en este informe se da cuenta de un evento que sucedió el día de ayer, 5 de septiembre de 2024, y que desencadenó la captura de Edgar Eduardo Riveros Rey a las 2 de la mañana en vía pública, al frente de su lugar de residencia. En este informe se señala cómo ese día el señor Edgar Eduardo Riveros Rey se encontraba en un hotel en la ciudad de Bogotá, en el cual sostuvo unas reuniones, al cual llegó en su vehículo, lo parqueó, el hotel Yacht Place Bogotá, ahí dejó su camioneta parqueada en el parqueadero, parece ser que se alojó en una habitación, se reunió con 3 personas, con 3 mujeres, él ingresa en ropa deportiva, con un morral, una mochila, un morral, y de un momento a otro, sin ningún tipo de prenda en su cabeza, y a la salida baja con una gorra. Baja con una gorra, baja por las escaleras, no baja por el ascensor, y se desplaza en un vehículo distinto al suyo. Pero adicionalmente, cuando ya logran ubicarlo nuevamente en el hotel, a eso de ya casi las 2 de la mañana, esta persona sale en su vehículo y digamos que hace una serie de recorridos que no resultan, digamos, normales, sino que resultan bastante extraños, porque en vez de ir por las vías principales pese a la hora, decide dar vueltas por distintos sectores, digamos, a veces aumentando de manera un poco exagerada la velocidad, dando vueltas a la manzana, digamos, metiéndose en contravía, como si estuviera tratando de ocultarse de alguien. Y digamos que uno podría pensar que se estaba dando cuenta de que estaba siendo objeto de seguimientos y por lo tanto no quería que fuera ubicado. No quería que fuera ubicado. Digamos, la forma como salió del hotel es muy particular, con la cachucha, con la cabeza baja, como si no quisiera que pudiera ser identificado a través de las cámaras. Bueno, en fin, toda esa serie de comportamientos, digamos que aquí sería así una construcción indiciaria, estarían mostrando que el ciudadano Riveros Rey tenía un comportamiento previo a su captura, del cual se podría inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación. Y por lo tanto, podríamos hablar de un riesgo de no comparecencia o peligro de fuga de que trata el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 308 entonces establece los requisitos en concepto, en criterio de la Fiscalía. Ambos requisitos se cumplen, inferencia razonable de autoría y
cumplimiento o tipificación de por lo menos uno de los fines. En este caso se tipificarían los 3 fines constitucionales de la detención preventiva. El Código de Procedimiento Penal, en el artículo 307, que se refiere a las medidas de aseguramiento, establece en el parágrafo segundo una carga argumentativa un poco contradictoria, y ya explico por qué. Dice que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Es decir, el código le dice a usted, argumente la medida de aseguramiento que va a solicitar. En este caso estamos argumentando la privativa de la libertad, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Y el parágrafo le dice, pero si usted está solicitando una privativa de la libertad, tiene que demostrar que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. En criterio de este fiscal, esta exigencia argumentativa que está en este parágrafo es violatoria del principio lógico de no contradicción. El principio lógico de no contradicción enseña que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Eso enseña el principio lógico de no contradicción. El principio también tiene una versión ontológica, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, y una versión doxástica, que nadie puede creer al mismo tiempo y en el mismo sentido, una proposición y su negación. Entonces, me están diciendo, argumente la privativa de la libertad, argumente que se cumplen los fines constitucionales o los fines de la medida de aseguramiento, pero usted también me tiene que argumentar que no es suficiente con las no privativas de la libertad. Eso es como si a mí me piden que demuestre que es de día, y yo cuando demuestro que es de día me dicen, bueno, y ahora demuestre que no es de noche. El señor, ya le demostré que no es de día, que es de día, perdón. Y si le demuestro que es de día, significa que implícitamente estoy demostrando la negación del día, que es la noche. Pero bueno, pese a esta contradicción, voy a argumentar por qué las no privativas de la libertad no son suficientes. El 3.7, literal B, dice no privativas de la libertad y enlista 9 circunstancias o 9 medidas de aseguramiento que no privativas de la libertad que se podrían imponer una sola o combinadas o varias o todas. La principal característica, la característica común, por supuesto, de estas no privativas de la libertad es esa, que son no privativas de la libertad, es decir, la persona a la cual se le impone una medida de aseguramiento no privativa de la libertad va a estar en libertad. Va a estar en libertad. Y entonces, si va a estar en libertad, dice el código, 1, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. Usted se somete a un mecanismo de vigilancia electrónica, pero está en libertad, no está privado de la libertad. Obligación de presentarse periódicamente cuando sea requerido ante un juez, ante sí mismo o ante la autoridad que él designe. Presentaciones periódicas, está en libertad. Obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de las mismas y su relación con el hecho.
portarse bien, pero está en libertad. Prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Está en libertad, tiene libertad de locomoción, tiene libertad personal. Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. A usted le prohíben ir a un lugar o a determinadas reuniones, pero usted está en libertad. Prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. Usted está en libertad. Prestación de una caución real adecuada. Usted está en libertad. Prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 a.m. Usted está en libertad. Entonces, hay un elemento común de las no privativas de la libertad, que es que usted está en libertad. Pregunta que se hace este fiscal. Si se está diciendo que el señor Rivero Rey, uno, está obstruyendo la justicia, ¿se puede garantizar que no obstruya la justicia? ¿Se puede garantizar que no obstruya la justicia estando en libertad? ¿O es necesario, es urgente, es proporcional, es adecuado que esté privado de la libertad con el fin de garantizar ese fin constitucional que es evitar la obstrucción de la justicia? Pues la respuesta es que resulta necesario, resulta proporcional, resulta adecuado, resulta necesario que el señor Rivero Rey esté privado de la libertad, y esté privado de la libertad no en cualquier parte, en un establecimiento carcelario. Porque si no, va a tener acceso a los coimputados, a los testigos, y va a seguir prometiéndoles dineros a cambio de que se retracten, a cambio de que no digan la verdad, a cambio de que la callen, a cambio de que la oculten. Si el señor Rivero Rey está en libertad con alguna de estas obligaciones, ¿va a dejar de ser un peligro para la comunidad? Si está en libertad puede continuar con la actividad delictiva, porque ya lo dijimos, 4 eventos en menos de 2 meses con el mismo propósito, sobornar testigos. ¿Será que si está en libertad va a dejar de realizar conductas relacionadas con la contratación pública, teniendo en cuenta que tiene antecedentes penales por esa clase de comportamientos, de conductas? Entonces, estando en libertad, por supuesto que no se garantiza de ese fin constitucional que es el peligro para la comunidad y el riesgo de fuga. Si está en libertad, pues claramente puede irse del país, puede irse de Bogotá, puede evadir la administración de justicia, estando en libertad. Es decir, cualquier medida de aseguramiento no privativa de la libertad no garantiza el cumplimiento de los fines constitucionales de la privación de la libertad que está alegando la Fiscalía. Tenemos entonces, señora juez, que haciendo un juicio de suficiencia sobre las no privativas de la libertad, pues la conclusión es que no son suficientes para garantizar los fines de
de la medida de aseguramiento que se están invocando en esta audiencia. No son suficientes. Como tampoco sería suficiente una domiciliaria. Y no sería suficiente una domiciliaria, ¿por qué? Porque en la domiciliaria se puede reunir con las personas a las cuales quiere sobornar en su casa. Se puede reunir en su casa con las personas con las cuales se ha reunido con el propósito de sobornar a los testigos, como el caso de el ciudadano Barreto Gantiva, Luis Carlos Barreto Gantiva, con quien se ha reunido en varias oportunidades de acuerdo a las al seguimiento que se le ha hecho a él y a Barreto Gantiva. Es decir, las no privativas de la libertad no serían suficientes. La domiciliaria tampoco sería suficiente para cumplir los fines constitucionales o los fines de las medidas de aseguramiento. Y por lo tanto, señora juez, lo que se impone es ordenar una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión. Porque solamente de esa manera se podría lograr los fines de la medida de aseguramiento. Bueno, finalmente, porque puede suceder, he escuchado el argumento, como quiera que la Fiscalía está planteando que uno de los fines es el de protección de la comunidad, el de peligro para la comunidad, que está consagrado en el artículo 310, peligro para la comunidad. He escuchado en algunas audiencias abogados decir que proponen un control de convencionalidad sobre el artículo 310, diciendo que eso es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo dicen y enlistan unas 20 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicen, de acuerdo con esas sentencias, el peligro para la comunidad es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces, eso es lo que se llama una típica petición de principio. La petición de principio es una falacia argumentativa. Y es una falacia argumentativa que consiste en que la conclusión, yo quiero que acepten la conclusión que estoy proponiendo sin demostrar cuáles son las premisas que me permiten llegar a esa conclusión. Nunca explican qué dicen esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca explican qué artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos es que se viola cuando se habla de peligro para la comunidad. El control de convencionalidad es un mecanismo semejante al control de constitucionalidad en el derecho interno. El control de constitucionalidad puede ser concentrado o difuso. Es concentrado, en el caso colombiano, por el órgano que ejerce el control, que es la Corte Constitucional. Es decir, si yo considero que hay una ley o un decreto que viola la Constitución, yo presento una demanda ante la Corte Constitucional y le digo, mire, retire esta norma jurídica porque es contraria a la Constitución. Y la Corte hace el estudio y decide si la norma es contraria o no es contraria a la Constitución. Si es contraria, pues la declarará inexequible, y si es conforme a la Constitución, la declarará exequible en sus distintas opciones. El control difuso de constitucionalidad es que no hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional
de constitucionalidad, es decir, una sentencia C de constitucionalidad. Y entonces yo le propongo a un juez que no aplique una norma porque esa norma es contraria a la Constitución y se la puedo plantear a cualquier juez. Por eso el control es difuso, no es concentrado. O sea, el control lo puede hacer cualquier juez. En el control concentrado solamente lo puede hacer la Corte Constitucional. En el control de convencionalidad sucede lo mismo. El control de convencionalidad concentrado es el que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el control difuso es el que puede ejercer cualquier juez en un país que pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y dicen los que plantean que el peligro para la comunidad es contrario a la Convención Americana y proponen un control difuso de convencionalidad sin ninguna argumentación. Se les olvida que hay una sentencia, la sentencia C014 de 2018, que analizó ese punto. Esta sentencia no solamente miró las normas de la Constitución, sino que también miró las normas del bloque de constitucionalidad. Y dentro de las normas del bloque de constitucionalidad, pues obviamente está la Convención Americana de Derechos Humanos. Y resolvió declarar exequible el inciso primero del artículo 68 de la Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad, por el cargo analizado en esta sentencia. Y el cargo analizado es el tema, o tiene que ver con el tema del peligro para la comunidad. Luego, que el artículo 310 se puede aplicar toda vez que hay una sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequible el peligro para la comunidad como un factor a tener en cuenta en relación con los fines de la medida de aseguramiento y por supuesto que al haber una sentencia de constitucionalidad, pues eso hace tránsito a cosa juzgada, tiene efecto erga omnes y por lo tanto usted no puede plantear un control difuso frente a algo de lo cual ya se pronunció la Corte Constitucional y que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. Bueno, la Fiscalía considera entonces que ha cumplido con la carga argumentativa en relación con la solicitud que se ha hecho de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Señora juez, al drive que subimos los medios de conocimiento, ya se subieron, falta un medio de conocimiento, pero los otros ya se corrigieron, el que estaba al revés, ese ya se corrigió y entonces estaríamos pendientes de enviar uno y en estos términos pues dejo planteada la petición para lo pertinente dentro de esta audiencia preparatoria, esta audiencia preliminar. Muchas gracias. ¿Están listos para arrancar? ¡Todos listos! Espera, papá. Hubo un clic que no sonó. ¿Un clic que no sonó? Tienes razón. Vamos a asegurarnos de que todos estén bien abrochados. ¿Sabías que el uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte en un 45%? Protejamos a los que más amamos. Con el clic de la vida, tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial.